Considera el siguiente problema. En un recipiente de aluminio de masa 120 gramos, que contiene 850 centímetros cúbicos de agua, todo a 24 grados Celsius, se deposita un trozo de hielo de 800 gramos a una temperatura de menos 1 grado Celsius. Si no hay pérdida de calor al exterior, encuentra en unidades Sistema Internacional, temperatura de equilibrio del sistema y la masa de hielo que se funde, la cantidad de calor que se debe suministrar al sistema recipiente agua de hielo en equilibrio para evaporar completamente la mezcla a 100 grados Celsius, y C, cuánto hielo se debe utilizar a menos 1 grado Celsius para que la temperatura de equilibrio sea 10 grados Celsius. Sean como datos: calor específico del agua, calor específico del hielo, el calor latente de fusión del agua, el calor latente de vaporización del agua y el calor específico del aluminio. En la pregunta A se nos pide la temperatura de equilibrio del sistema y la masa de hielo que se funde. Aquí pueden pasar tres cosas. Punto 1, que el hielo aumente su temperatura hasta un valor menor a 0 grados Celsius, que solamente su temperatura, y que todo el resto, el aluminio y el agua, baje a esa temperatura, lo que implicaría de que el agua se tendría que congelar. Es poco probable, pero está dentro de las posibilidades. Lo segundo, que es lo que se insinúa acá, de que el sistema quede a 0 grados Celsius, lo que significaría que el aluminio y el agua pasarían a 0 grados Celsius, que el hielo completo, que los 800 gramos de hielo queden en 0 grados Celsius, y que parte del hielo se alcance a fundir, y que parte del hielo siga quedando como hielo, que es lo que se insinúa en esta pregunta. Y lo tercero es que el hielo completo pase de menos 1 a 0 como hielo, que el hielo completo se funda a 0 grados Celsius y que alcance el calor como para llevar una temperatura superior a 0 grados Celsius. Para poder determinar qué fue lo que pasa acá, vamos a tener que hacer un análisis de temperatura de fusión. O sea, ver qué pasaría si el aluminio pasa completamente a 0 grados Celsius, si el agua que está en el recipiente de aluminio pasa a 0 grados Celsius, y cuánta calor se necesitaría para llevar el hielo completamente al líquido a 0 grados Celsius. Vamos a hacer los cálculos. Tenemos 120 gramos de aluminio, 0,12 kilos de aluminio, que hay que pasarlo de 24 grados Celsius a 0 grados Celsius. El calor necesario para eso va a ser la masa de aluminio por el calor específico de aluminio por el cambio de temperatura, que sería 0,12 kilogramos por el calor específico del aluminio, que es 886 Joule partido en kilogramos grados Celsius, por el cambio de temperatura, que sería de 24 a 0 grados Celsius. Entonces aquí tendríamos un calor negativo que indicaría la pérdida de calor, que al calcularlo nos daría aproximadamente menos 2551,68 joules. O sea, si el aluminio pasara de 24 grados Celsius a 0 grados Celsius, saldrían del aluminio esta cantidad de calor, menos 2551,68. Respecto del agua, aquí en estricto rigor nos dan el dato de 850 centímetros cúbicos. Habría que decir que la masa del agua sería la densidad del agua por el volumen del agua. La densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico por el volumen de agua, que son los 850 centímetros cúbicos. Por eso se llega a los 850 gramos. Tenemos 850 gramos de agua a 24 grados Celsius. Y hay que ver cuánto calor saldría de ahí si se llevara a 0 grados Celsius, que sería la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, que sería 0,85 kilogramos por el calor específico del agua, que es 4187 Joule kilogramos grados Celsius, por el cambio de temperatura, que sería menos 24 grados Celsius. Y esto nos daría aproximadamente menos 85,414,8 joules. En otras palabras, llevar el aluminio y el agua contenida en el aluminio a 0 grados Celsius implicaría una salida total de calor de menos 87.966,48 joules. Cantidad que hay que tener presente para el análisis que viene a continuación. Ahora, con el hielo, tenemos que analizar cuánto calor necesitaríamos para llevar el hielo a menos 1 grado Celsius, a hielo a 0 grados Celsius y después llevarlo a agua a 0 grados Celsius. Primero calculemos el calor 3, el calor para llevar al hielo a 0 grados Celsius, que ese calor sería la masa de hielo por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura del hielo, que sería los 0,8 kilos por el calor específico del hielo, que es 2090
Joule partido en kilogramos por grado Celsius, por el cambio que sería 0 menos 1 grado Celsius. Hacer el cálculo, esto nos daría 1672 joules. Ese es el calor necesario para llevar todo ese hielo a 0 grados Celsius. Y finalmente el calor 4, que sería el calor para fundir el hielo, que sería la masa de hielo por el calor de fusión del hielo, que serían los 0,8 kilogramos por 3,33 por 10 a la 5 joule partido en kilogramos. Eso nos daría 266.400 joules. Teniendo estos datos, vamos a los hechos. Primero, que del aluminio y el agua van a salir 87.966,48 joules. Entonces, disponemos de ese calor, y ese calor va a entrar al hielo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Con ese calor vamos a alcanzar perfectamente a llevar el hielo a 0 grados Celsius. De ese calor tenemos 1762 joules que se van en llevar al hielo a 0 grados Celsius. Quedan la diferencia entre los 87.966 y los 1672, que sería 86.294,48 joules. Que van a alcanzar solo para fundir parte del hielo. Entonces vamos a tener lo siguiente, en consecuencia. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio aquí va a ser 0 grados. Y lo que va a ocurrir es que parte del hielo se va a derretir y parte del hielo se va a quedar como hielo. Y vamos a tener lo siguiente. Que este calor Q, que son los 86.294,48, va a ser la masa de hierro derretida por el calor de fusión. De donde la masa de hielo derretida va a ser el calor partido por el calor de fusión, es decir, los 86.294,48 joules dividido en los 3,33 por 10 a la 5 joules kilogramos. Por lo tanto, vamos a tener que la masa de hielo derretida va a ser aproximadamente 0,259 kilogramos o 259 gramos. Y vamos a tener de que va a seguir como hielo los 800 gramos que teníamos inicialmente menos los 0,259 que quedaban, lo que nos va a dejar finalmente 541 gramos o 0,541 kilos. Ahora vamos a la pregunta B. La pregunta B se nos pide la cantidad de calor que se debe suministrar al sistema recipiente agua-hielo en equilibrio, o sea, todo a 0 grados Celsius, en el estado indicado en la pregunta A, para evaporar completamente la mezcla a 100 grados Celsius. Entonces tenemos que ver que el aluminio pase de 0 a 100 grados Celsius, que el agua pase primero de agua a 0 grados Celsius, después agua a 100 grados Celsius y evapora a 100 grados Celsius, y lo mismo con el hielo. Vamos haciendo los cálculos. Para el aluminio, para que pase a 0 grados Celsius, vamos a tener que este calor A necesario para hacer eso va a ser la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura del aluminio, que sería los 0,12 kilos por el calor específico del aluminio, que es 886 joule kilogramo grados Celsius por 100 menos 0 grados Celsius.
Eso nos llevaría a un total de 10.632 joules. La masa del agua. La masa de agua que tenemos serían los 850 gramos iniciales más los 259 gramos provenientes del hielo, y eso nos daría 1.109 gramos o 1,109 kilos. Y esta agua tiene que pasar primero de 0 a 100 grados Celsius y después pasar a vaporizarse a 100 grados Celsius. Entonces tenemos que el calor B para llevar el agua desde 0 grados Celsius a 100 grados Celsius sería la masa de agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, que sería 1,109 kilos por 4.187 joule kilogramo grado Celsius por 100 menos 0 grados Celsius. Y por lo tanto este calor B sería exactamente igual a 464.338,5 joules. El calor C sería el calor para vaporizar el agua que está a 100 grados Celsius llevándola a vapor a 100 grados Celsius. Sería la masa de agua por el calor de vaporización del agua, que serían los 1,109 kilogramos por el calor de vaporización del agua, que sería 2,26 por 10 a la 6 joule partido en kilogramo. Y esto nos dejaría 2.506.340 joules. Ahora viene el hielo. Inicialmente tenemos 541 gramos de hielo que hay que pasarlos primero a agua a 0 grados Celsius, después de esa agua llevarla a 100 grados Celsius, finalmente esa agua llevarla a vapor a 100 grados Celsius. Hay que pasar por 3 etapas. El calor de fusión, el calor necesario para llevar el hielo a agua, sería la masa de hielo por el calor de fusión, que serían los 0,541 kilos multiplicado por 3,33 por 10 a la 5 joules partido en kilogramo. Y eso nos va a dar 180.153 joules. Ahora, esta agua que se formó hay que llevarla a su temperatura de vaporización, que sería la masa del hielo por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Ese sería el calor necesario para hacer ese proceso, que serían los 0,541 kilos por los 4.187 joules kilogramo grado Celsius, que sería el calor específico del agua, por el cambio de temperatura, que sería 100 menos 0 grados Celsius. Esto va a ser igual a 226.516,7 joules. Y finalmente tenemos que esta agua a 100 grados Celsius llevarla a vapor a 100 grados Celsius. O sea, vamos a tener la masa del hielo por el calor de vaporización. Sería el calor asociado a ese proceso, 0,541 kilos por 2,26 por 10 a la 6 joules partido en kilo. Y eso va a ser igual a 1.222.660 joules. El calor total para llevar a cabo este proceso va a ser la suma de esos 6 calores. O sea, sumarían 10.632 más 464.338,3 más 2.506.340 más este calor D, que sería 180.153 más 226.516,7 más 1.222.660. Y al sumar todo esto nos va a dar un calor total de 4.610.640 joules, que sería la respuesta final. En la pregunta C
se nos pide cuánto hielo se debiese utilizar a menos 1 grado Celsius para que la temperatura de equilibrio sea 10 grados Celsius. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es que a partir de la situación inicial, vamos a tener que llevar el aluminio a 10 grados Celsius, el agua en el recipiente de aluminio a 10 grados Celsius y ese hielo, cuya masa es desconocida que tenemos que determinar, llevarlo a 10 grados Celsius. Veamos cómo sería el proceso. Primero, la masa de aluminio, los 0,12 kilos. Vamos a calcular el calor necesario para llevarlo a 10 grados Celsius, que sería la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura, que sería 0,12 kilos por 886 joule kilogramo grado Celsius por el cambio de temperatura, que sería 10 menos 24 grados Celsius. Y eso nos daría menos 1488,48 joules. Si el aluminio pasara de 24 a 10 grados Celsius. El agua del recipiente, situación similar, sería la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura, que sería 0,85 kilos por los 4187 joule partido en kilogramos grados Celsius por el cambio de temperatura, que sería temperatura final 24, temperatura inicial 10 menos 24. Por lo tanto, aquí tendríamos un calor perdido que sería menos 49,825,3 joules. Ahora, aquí tenemos que la masa del hielo es una incógnita. Y esta masa del hielo, que está inicialmente a menos 1 grado Celsius, tiene que pasar primero a hielo a 0 grados Celsius, después a agua a 0 grados Celsius y finalmente a agua a 10 grados Celsius. O sea, tiene que aumentar su temperatura como hielo, fundirse y aumentar su temperatura como agua. Y con eso podremos poder calcular los calores asociados a eso en función de la masa del hielo. El calor C sería esta masa de hielo por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura, que sería 0 menos 1 grado Celsius, que sería la masa del hielo en kilos por 2090 joule kilogramo grado Celsius por 1 grado Celsius. Y esto nos daría 2090 por mH joules. Ese sería el calor asociado al aumento de temperatura del hielo a 0 grados Celsius. Hay un calor D que está asociado a la fusión del hielo, que sería la masa del hielo por el calor latente de fusión, que sería la masa del hielo en kilogramos por 3,33 por 10 a la 5 joule partido en kilogramo. Y esto nos daría aproximadamente 333.000 mH joules. Y finalmente nos queda el calor E para llevar el agua a 10 grados Celsius, que sería la masa del hielo por el calor específico del agua por 10 menos 0 grados Celsius, que sería la masa del hielo en kilogramos por 4187 joule partido en kilogramo por grado Celsius por 10 grados Celsius. Y eso nos dejaría finalmente 41.870 por mH joules. Y con esto ya tenemos todos los calores necesarios para plantear la igualdad de calores, que viene a continuación. Finalmente, si consideramos que este sistema es aislado, es decir, que solamente hay traspaso de calor del aluminio y el agua al hielo, es decir, no sale calor hacia afuera del sistema, ni entra calor desde afuera hacia adentro, para esa situación en particular, la suma de los 5 calores recién calculados va a ser igual a 0. Aquí, como todo es joule, vamos a omitir las unidades para simplificar los cálculos. Por lo tanto, tenemos que el calor A, que es 1488,48, más el calor B, que es 49.825,3, se resta en este caso, más el calor C, que es 2090 por la masa del hielo, más el calor D, que es 333.000 por la masa del hielo, que es la masa a calcular, más 41.870 por la masa del hielo, que es el calor asociado al proceso E,
todo eso es igual a 0. Y nos queda una ecuación de primer grado en donde deberíamos poder despejar la masa del hielo sin problemas. Al reducir esto nos va a quedar lo siguiente. 37, 69, 60, o sea, 376.960 por la masa del hielo va a ser igual a 51.313,78. De aquí se puede despejar de que la masa del hielo va a ser 51.313,78 dividido en 376.960. Esto va a estar en kilos. Y al desarrollar esto nos va a quedar finalmente 0,136 kilos o 136 gramos. Y con esto damos por resuelto este problema.